Despierta España, que no te engañen. El problema no es la inmigración, el problema es la delincuencia. España no tiene un problema de inmigración. La inmigración es necesaria, incluso positiva, siempre y cuando contribuya al bienestar del país mediante talento y trabajo. El problema, y muy serio, es la inmigración ilegal, junto con la delincuencia y la falta absoluta de integración por parte de determinados colectivos. Y este problema, que es real y visible, lejos de desaparecer, se irá agravando con el paso del tiempo, por mucho que la izquierda mire hacia otro lado e intente ocultarlo. La crisis migratoria sigue avanzando en España y el principal foco de preocupación está en Canarias. En lo que va de año han llegado al país un total de 25.000 inmigrantes ilegales, casi el doble que durante el mismo periodo de 2023. Y la inmensa mayoría, casi el 80%, han desembarcado en las islas. En concreto, el número de ilegales llegados a Canarias se ha multiplicado por 3 en el último año. Normal, por tanto, que Canarias pida ayuda ante semejante avalancha, dado que no tiene capacidad suficiente para atender debidamente a todos los que llegan. Pero la raíz del problema no es la saturación que sufre Canarias, ni el lógico reparto que se plantea entre las diferentes regiones para redistribuir mínimamente esta carga. No, y 1000 veces no. Esa es la consecuencia, no la causa. ¿Y cuál es la causa? La causa no es otra que la desastrosa política migratoria que ha desarrollado hasta el momento el gobierno de Pedro Sánchez. Para empezar, porque la competencia en materia de migración corresponde al Estado, no a las comunidades autónomas. Y para terminar, porque el mayor o menor flujo de migrantes tiene que ver, y mucho, con el acierto y la eficacia de las relaciones internacionales. Pues bien, si algo ha demostrado el gobierno de PSOE y Sumar es su absoluta incompetencia en este campo, al igual, por cierto, que en otros muchos. Sánchez ha protagonizado varias crisis diplomáticas de primer nivel, empezando por Argelia, pero también con Argentina, Israel e incluso Marruecos. Hoy, España no pinta absolutamente nada en el plano internacional, y cada vez menos a nivel europeo. Pero es que además Sánchez se ha vendido completamente al régimen marroquí sin que España reciba nada a cambio, salvo insultos, desprecios y problemas de todo tipo, incluido el de la inmigración ilegal. Desde que Sánchez llegó al poder, ha entregado más de 120 millones de euros al reino alauí para, en teoría, controlar la frontera sur y evitar la llegada masiva de irregulares, mientras que la Unión Europea destinó otros 500 millones tan solo en 2022. Algo similar sucede con Mauritania, que ha recibido 500 millones entre España y la Unión Europea para combatir las mafias de tráfico de personas. Sin embargo, el problema aquí es que la zanahoria sin palo no funciona. De modo que tanto Marruecos como Mauritania abren la espita de los inmigrantes de forma recurrente para presionar a Moncloa y de este modo recibir mucho más dinero. Se llama chantaje. Y a la vista está que Sánchez y los suyos se dejan chulear sin el menor rubor. Rubén Pulido, analista político. Un policía que está destinado en un punto caliente de la inmigración ilegal, yo llamo puntos calientes donde hay alta afluencia de pateras, me lo ha dicho textualmente, están vaciando cárceles y los están metiendo en pateras. ¿Y por qué lo dice con tanta seguridad? Lo dice porque él es el que presta servicio de recepción de pateras, que lo llaman así en estos puntos calientes de la inmigración ilegal. Lo llevan al centro de atención temporal para extranjeros. Allí se duchan, se asean y Cruz Roja les da con posterioridad un chándal. Pues bien, esa ducha, ese aseo lo vigilan los agentes de la Policía Nacional. ¿Y qué ven? Ven tatuajes, ven cicatrices, ven heridas contundentes. Es decir, son expresidiarios. Igual que reconoce ciertos partidos políticos y cierta ideología política, reconoce que muchos activistas del Irak y del RIF que han sido amnistiados terminan en territorio español, también terminan criminales. Además,
Una vez dentro del país, si los ilegales no son expulsados, si los delincuentes no son castigados, el problema entonces no es la inmigración, sino el descontrol de la inmigración irregular y sus derivadas, como la creciente inseguridad en las calles. Veamos. España era y sigue siendo un país bastante seguro, ya que mantiene ratios bajos de criminalidad en comparación con la mayoría de países, incluidos muchos europeos. Pero, siendo esto cierto, también es verdad que cada vez es menos seguro. La delincuencia ha crecido de forma muy sustancial en los últimos años y en algunas ciudades y barrios se está convirtiendo en el principal problema a batir. La criminalidad sigue creciendo, tras subir otro 3% interanual en el primer trimestre del año. Tan solo entre enero y marzo se han contabilizado más de 600.000 infracciones penales y el delito que más aumenta, curiosamente, son las agresiones sexuales. Según los últimos datos disponibles, España registró casi 22.000 delitos sexuales en 2023, con un crecimiento próximo al 14%. 1 de cada 5 terminó en violación y muchas de las víctimas fueron menores de edad. Hoy se registra en España una agresión sexual con penetración cada 2 horas. Y esto, se mire por donde se mire, es un problema muy grave. Y lo que indican los datos es que, al menos en parte, tiene que ver con el fenómeno migratorio. Aunque la población extranjera apenas representa el 13% del total, protagonizó el 37% de los delitos sexuales investigados en 2023. Esto significa que un extranjero viola de media 9 veces más que un español. Otro dato a destacar es que los delitos sexuales se han multiplicado por 12 en apenas 8 años, al pasar de menos de 2.000 en 2016 a casi 22.000 en la actualidad. Y las violaciones se han disparado de 173 a cerca de 4.900 el último año. La palma, como no, se la lleva Cataluña, donde se produce 1 de cada 4 delitos sexuales. Normal, por tanto, que las víctimas de violencia de género también alcance cifras récord, con más de 36.000 casos contabilizados en 2023. Resulta que el gobierno más feminista de la historia registra los peores datos de agresiones, violencia e inseguridad hacia las mujeres. Un nuevo éxito de Pedro Sánchez y sus secuaces, sin duda. Los menores extranjeros no acompañados, conocidos bajo el acrónimo de MENAS, no son ajenos al problema de la delincuencia y la violencia sexual. Los datos, una vez más, son elocuentes. Casi el 60% de los menores de 22 años presos son extranjeros. Han cometido la mitad de los asesinatos de mujeres en lo que va de año. Cometen la mayor parte de los delitos de ocupación y acaparan el 46% de las agresiones sexuales. Barcelona, que se ha convertido por méritos propios en una de las ciudades más inseguras de toda Europa, es el mayor ejemplo de este particular fenómeno, ya que, según la Guardia Urbana, más del 80% de los delitos que sufre la ciudad condal son cometidos por extranjeros, y de ellos, la mayoría son menas. Dentro de los menas los hay inocentes e indefensos, sin duda, y muchos, pero también hay delincuentes y criminales que campan a sus anchas haciendo el mal, y cuyo castigo es nulo o irrisorio, ya que entran por la puerta de la comisaría y al rato vuelven a la calle. Ocultar esta realidad es sencillamente un disparate y un despropósito. Y todo ello sin contar el evidente problema de integración social y laboral que presentan determinados colectivos de inmigrantes. Así, por ejemplo, nada tiene que ver la comunidad hispanoamericana con la asiática, la magrebí o la subsahariana. Si tomáramos el empleo como un indicador de integración, resulta que los venezolanos, ecuatorianos y argentinos son los extranjeros que más trabajan y aportan al país, ya que más del 58% cotizan a la seguridad social. Le siguen otros muchos países como Ucrania, Senegal, Perú, Colombia o Cuba. Por el contrario, los procedentes de Marruecos, Nigeria y Argelia son los que menos trabajan, con una tasa de ocupación inferior al 36%. La integración, al menos a nivel laboral, va por barrios y hay claras diferencias en función del país de origen.
Esto es lo que hay, el problema existe y por mucho que algunos se empeñen en ocultarlo, los españoles ni son tontos ni están ciegos. La inmigración ilegal y la delincuencia que lleva asociada se percibe como un problema cada vez más importante. Según una reciente encuesta realizada por Sigma 2 para el periódico El Mundo, casi la mitad de los españoles considera que hay demasiados inmigrantes debido al problema de la inseguridad. Y dentro de los extranjeros, los hispanoamericanos son de lejos los que más simpatía despiertan entre los españoles, con el 49%, frente al 3% de los magrebíes. Sin embargo, este problema no existe para los grandes medios de comunicación y, desde luego, tampoco para el gobierno, que insiste en mirar hacia otro lado y prefiere correr un estúpido velo como si aquí no pasara nada. Esto es lo que opinan muchos sobre los crímenes y la inmigración. Los crímenes los cometen sobre todo españoles en términos absolutos. La población inmigrante que viene a España son sobre todo personas en la edad asociada al delito, y eso hace que no se pueda comparar. Suele ser gente desafecta con el sistema, que vive en el paro, que no tiene oportunidades laborales, que sufre racismo, que sufre discriminación, y todo ese cóctel de circunstancias, aunque ellos no hayan nacido en una familia conservadora, les llevan a radicalizarse por internet. Los españoles con esta cultura también serían violadores y también serían criminales. Yo de todas formas lo que observo de este crimen es bastante poca sofisticación. Son tres personas que probablemente no tuvieran tampoco demasiados recursos. Que vive en el paro, que no tiene oportunidades laborales, que sufre racismo, que sufre discriminación. Es que vaya, que no son sicarios, que no son asesinos, que posiblemente... Bueno, sí, asesinos sí son. Sí, pero que no son killers. Me consta, párroco, que este sujeto hubiese pedido ayuda en la iglesia, comida. Tal vez parte del motivo del enfado era porque había reclamado comida y no se le había dado. Lo que quiero decir es que quizá no tuvieran la intención de llegar a matarle, sino de darle una buena paliza. Lo único que gritó, Alá es grande y muerte los cristianos. Poner en la diana a un colectivo es arriesgado. Eso es incitación al odio. Y que además hay que decir que eso es islamofobia. Y además hay que decir que eso tiene un principio de xenofobia. Y esto es lo que dice el PSOE y replica punto por punto Silvia Inchaurrondo, la bien pagada de Televisión Española, sobre los menas. ¿En qué momento se ha perdido la humanidad? A mí me preocupa que hayamos perdido definitivamente la humanidad. De unos chavales... O sea, son chavales solos... que vienen solos en una barca... en un cayuco. Travesías durísimas. En unas condiciones terribles. Han visto cómo morían sus amigos en el mar. Arriesgando la vida. Algunos se la dejan en el mar. Menores... Son menores. Niños... que son niños. Un crío de 12 años... Tienen menos de 18 años. Que solo buscan un futuro mejor. Vienen a buscar un futuro mejor. De humanidad. La humanidad es una oportunidad. Una gran oportunidad. Un poco de humanidad. ¿Dónde está la humanidad? ¿En qué momento se ha perdido la humanidad? A mí me preocupa que hayamos perdido definitivamente la humanidad. Y así justifica Sánchez el aumento de los delitos sexuales en España. Aquí estamos viendo cómo el Partido Popular pacta con un partido, como es el del señor Abascal, que nada más y nada menos está poniendo en cuestión la violencia machista, después de lo que hemos visto este fin de semana, que lleva en sus listas a personas condenadas por violencia machista, que no habla de violencia de género, habla de violencia intrafamiliar. Entonces, son pasos hacia atrás, es un túnel del tiempo en el que la sociedad española debe ser consciente de los riesgos, de los peligros que entraña. Es decir, que la culpa de las violaciones, según Sánchez, es de la oposición. Y punto. A pesar de que el gobierno destina más dinero que nunca a políticas de género. España tiene un problema y se llama inmigración ilegal. España tiene un problema y se llama delincuencia. Y España tiene un problema y se llama violencia sexual. El problema, por tanto, no es la inmigración. España necesita inmigrantes y muchos para, entre otras cosas, cubrir todos los puestos de trabajo que no quieren desempeñar los españoles porque no tienen necesidad o no tienen interés. Pero contratar en origen es un infierno. Los empresarios demandan trabajadores extranjeros, pero el gobierno hace imposible su contratación, ya sea temporal o indefinida. También necesitamos trabajadores cualificados como médicos o programadores, pero homologar un título extranjero resulta igualmente complejo y difícil. Y mientras la inmigración legal y controlada
que vendría dispuesta a trabajar y a aportar al país, es una quimera, la ilegal, en manos de las mafias, se convierte en norma. Es 1000 veces más fácil entrar a España en patera que hacerlo con un visado en regla. Además, una vez dentro, no hay control ni castigo, de modo que delincuentes y criminales campan a sus anchas sin temor alguno de ser castigados como es debido y deportados a sus países de origen. La política migratoria del gobierno de Sánchez ha demostrado ser un desastre sin paliativos y un coladero sin freno. Y mientras este problema no se ataje, la inseguridad aumentará, la indignación social crecerá y el populismo político seguirá haciendo un hueco cada vez mayor. La culpa no es de los inmigrantes de bien ni de las comunidades autónomas. La culpa es de quien ostenta el poder. Y ese no es otro que Pedro Sánchez. La trinchera de llamas.